Meduca y Ser TV presentan Conéctate con la Estrella. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a Conéctate con la Estrella. En esta ocasión vamos a celebrar una de las festividades que se desarrollan dentro del espacio geográfico, que son las Navidades. Pero antes de entrar allá, quiero hacerte mención de algunos temas que ya hemos desarrollado en clases anteriores para que vayas haciendo la hilada. Es decir, vamos a ir hilando los temas que hemos visto. Hoy vamos a hablar un poquito de historia de la Navidad. Pero antes, veamos esto. Aquí vamos a estudiar hechos, procesos y acciones realizadas por el hombre en la antigüedad. Hago la salvedad. Esta es una información que logramos descargar del portal educativo que hablaba sobre la historia de la Navidad. Es la versión de un historiador, de una persona que se dedicó a escribir acerca de la Navidad. Si usted tiene otra versión, recuerde que la historia es una disciplina que estudia hechos, procesos, acciones y transformaciones realizadas por el hombre en la antigüedad, y que a diferencia de las ciencias exactas es la única disciplina que tiene muchas versiones de un solo hecho. Y el hecho que vamos a ver aquí es el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús que marca un antes y un después. Por eso que cuando usted de repente consulta algún documento histórico y si la información la obtuvo antes del nacimiento de Cristo, en algunos libros le va a aparecer ADC, que significa antes de Cristo, y si fue después le va a aparecer DC, o sea, después de Cristo. Algunos otros autores hablan de antes de nuestra era, la era cristiana, y otros hablan que después de nuestra era, es decir, después de la era cristiana. Igual, todos marcan como inicio el nacimiento de Cristo para hacer la separación. Es un hecho histórico. Pero dentro del espacio geográfico, o sea, estamos haciendo ahorita aquí lo que se llama currículum integrado. Lo que es las clases de geografía mezcladas con historia, porque en geografía nosotros mencionábamos que se encuentran los componentes del espacio geográfico y que nosotros interactuamos con cada uno de estos componentes. Estos componentes del espacio geográfico, se los mencionábamos, está el elemento o componente natural, el elemento o componente social, el elemento o el componente económico, el elemento o el componente político, el elemento o el componente cultural. En mis tiempos de estudiante solamente se hablaba del elemento natural y del social. Pero conforme ha ido evolucionando la geografía, se le ha ido agregando más elementos todavía porque la población ha crecido, la economía ha mejorado y ha cambiado, las fronteras se han extendido, pero aquí en la parte cultural es donde nosotros vamos a entrar a hablar un poquito ahora sobre la Navidad, que es una manifestación dentro del espacio geográfico, pero dentro del elemento cultural o el componente cultural. Las metas de aprendizaje, pues en esta ocasión nos vamos a centrar en los elementos culturales del espacio geográfico. Fomentar en los estudiantes la búsqueda y el cultivo de las manifestaciones culturales navideñas en cada una de sus regiones. No importa cómo la celebre. Me ha tocado de repente, nosotros hemos trabajado en área de difícil acceso y allá no llega el jamón, pero sí hay pollo. Allá no llega de repente para hacer un arroz con pollo, pero sí hay para hacer arroz con guandú. O sea, de repente las celebraciones en cada uno de los espacios geográficos de cada ciudadano que vive en este hermoso país va a variar dependiendo de la región. Además, vamos a incentivar el respeto y el amor por esas tradiciones culturales que poco a poco han ido desapareciendo
porque hemos convertido la Navidad en un despilfarro económico. Es decir, llega diciembre, todo el mundo corre a los almacenes a comprar regalos, que a comprar juguetes, que a comprar la cena navideña. Preparamos una gran mesa para Nochebuena, que después de la medianoche hay que empezar a envolver en papel de aluminio para guardarla en la nevera, porque ¿quién se come todo ese pocotón de comida? Entonces vamos a ver, a incentivar, a rescatar algunas tradiciones, pero vamos a empezar con la historia. Entonces aquí vamos a hablar de los orígenes de la Navidad. Es el tema que nos compete hoy como parte de los elementos culturales del espacio geográfico, orígenes de la Navidad y la historia. Un hecho, un proceso, una acción realizada por el hombre en la antigüedad, pero que ha cambiado la vida de muchos a nivel del mundo. La historia de la Navidad y sus orígenes. Recuerden que es una información extraída, no es mía. La bajamos del portal educativo del Ministerio de Educación, la tratamos de adecuar, la conceptualizamos a este momento, que es un momento educativo. Entonces, la Navidad es una de las celebraciones más importantes del mundo. Es un hito importante para nosotros, el final de un año, tiempo de regalos, tiempo de festejos, tiempo de reuniones familiares, y para los cristianos practicantes es una emotiva fiesta religiosa. Y ahí le colocamos de dónde sacamos la información para respetar el derecho de autor. Los regalos y celebraciones en reuniones. Aunque la Navidad es actualmente época de regalos, de celebraciones y reuniones familiares, lo cierto es que su origen responde a otros factores históricos que involucran al poderoso Imperio Romano, a ritos paganos, y poco tiene que ver con el hecho histórico que conmemoran el nacimiento del niño Jesús. Es decir, si nos vamos a los orígenes antes del nacimiento de Jesús, era la forma como celebraban la Navidad los romanos. El nacimiento de Jesús, dice, todos sabemos que el 25 de diciembre se conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret. Pero la verdad es que se desconoce la fecha exacta de este hecho histórico. El análisis de ciertos fragmentos de los evangelios, así como de otros documentos de aquella época, han permitido a los historiadores realizar diferentes hipótesis sobre el nacimiento de Jesucristo. Algunos hablan de abril o mayo, mientras que otros concluyen que fue en septiembre u octubre. El origen pagano, esto es interesante que lo veamos, el origen pagano de la Navidad. Aunque normalmente asociamos el origen de la Navidad a los mitos cristianos y al catolicismo, puesto que representa el nacimiento del niño Jesús, en realidad esto es un error, al menos tal y como tenemos hoy día aceptada la Navidad. Precisamente por estas dudas entre la Navidad pagana y la Navidad cristiana, hubo un caso en 1990 en que la Junta Escolar de Solón, Ohio, decidió eliminar todas las representaciones de la Navidad en cualquier ámbito escolar, puesto que era una práctica en contra del Estado laico de la sociedad. Es decir, no respetaban la separación entre Iglesia y Estado. Igualmente, la Junta perdió el caso porque las familias se opusieron a que sus hijos no pudiesen celebrar la Navidad en el colegio
defendiendo que la práctica de la Navidad era un acto secular y formaba parte de todas las culturas del mundo. A pesar de que la Junta perdiera el caso, sí lograron eliminar las oraciones y la lectura de la Biblia asociada a la celebración de la Navidad. El origen de la Navidad no es para nada cristiano, según cuenta la historia. Algunos historiadores, no me atrevo a afirmarlo, algunos historiadores dicen que el origen de la Navidad no es para nada cristiano. Como lees en el principio de este artículo, el origen de la Navidad es pagano. La primera vez que podemos oír hablar de las Navidades celebradas el 25 de diciembre, tal como la conocemos hoy, surgió casi 2 siglos después del nacimiento de Cristo, por lo que incluso después del nacimiento del niño Jesús, las Navidades se seguían celebrando en torno a la figura de Saturno que los romanos implantaron. Los romanos celebraban la Saturnalia romana, que no era más que un festival que representaba el solsticio de invierno y honraba al dios Saturno. Durante esta fiesta, los romanos se alborotaban y por ello los pocos cristianos que existían en aquella época se oponían a estas celebraciones tan descontroladas. De esta manera, se dice que la Navidad surgió para sustituir la celebración de Saturno, rey del sol, que en inglés es sun, por lo que se tomó como el nacimiento del Hijo de Dios, que en inglés es son. Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el Imperio Romano, el rey Justiniano declaró la Navidad como una fiesta cívica, aunque poco duró esta compostura, pues en la Edad Media las fiestas navideñas se convirtieron en días para beber y estar de juerga de la mañana a la noche. De hecho, si miramos costumbres antiguas, puede parecer muy raro celebrar el nacimiento de alguien, ya que en los primeros siglos de la iglesia cristiana se solía celebrar la muerte de las personas que eran importantes y no sus nacimientos. También tenemos que observar la siguiente cita para darnos cuenta de que en realidad esta festividad no es aceptada en la Biblia. De hecho, si miramos costumbres antiguas, puede parecer muy raro celebrar el nacimiento de alguien, ya que en los primeros siglos de la iglesia cristiana se celebraban la muerte de las personas. El origen de esta costumbre de Navidad se remonta a los romanos con la Saturnalia. Estamos haciendo así como un repaso, un refrendo de lo que, recordando un poquito para que no se nos olvide, que el origen viene de una Saturnalia, donde también se intercambiaban regalos unos con otros, y como ya se suponía, no es tampoco una tradición relacionada al cristianismo. Eso dicen algunos historiadores. Obviamente, durante estas fechas no hacemos ofrendas a Dios, sino que las hacemos nosotros mismos en forma de regalo, olvidando completamente la figura de Cristo. De hecho, según indica la Biblia, el cumpleaños tampoco debería ser celebrado, porque están siendo del mismo modo egoísta con Dios, que hizo nacer al ser humano. Como indica la Biblia, algunos estudiosos bíblicos dicen que en el momento que los Reyes Magos le ofrecen obsequio al niño Jesús, es lo que en realidad debería ser la Navidad, una fecha
para hacer ofrendas a Cristo. De esta manera nos damos cuenta de que las costumbres y celebraciones que realizamos en Navidad no tienen nada que ver con un origen cristiano y por lo tanto no es una celebridad cristiana tal y como sucede con su vida real. Eso dicen algunos historiadores. ¿Por qué se celebra la Navidad del 25 de diciembre? La explicación más consciente de los historiadores es que el origen de la Navidad estuvo relacionado con una serie de decisiones tomadas por los altos mandos de la Iglesia cristiana en el siglo III y el siglo IV. Entre ellas se considera como la más determinante la moción del Papa Julio I en el año 350 para establecer la Navidad el 25 de diciembre. Esto fue decretado 4 años después por el Papa Liborio. El porqué de la elección de esta fecha relacionada con la necesidad de la reciente oficializada religión cristiana de imponerse sobre las tradiciones, los tradicionales cultos paganos que hacían los romanos de acuerdo a documentos históricos. En diciembre se celebraba en el gran espacio ocupado por el Imperio Romano el culto a Saturno, dios de la agricultura, principal sustento y acción económica de estos pueblos. Las Saturnalias se realizaban de acuerdo a documentos históricos del 17 al 23 de diciembre, los días más cortos del año, y luego el 25 se consideraba un nacimiento del nuevo sol. Vea por dónde viene el origen del por qué se celebra el 25 de diciembre. La Iglesia cristiana eligió entonces el 25 de diciembre como día del nacimiento de Jesús como estrategia en su proceso de expansión en el que sistemáticamente buscó absorber y fusionar sus celebraciones con los ritos paganos de los diversos pueblos convertidos. De acuerdo a los historiadores, la Navidad surge para eliminar entonces la fiesta pagana de la Saturnalia cuando la Iglesia toma el poder en Roma. Eso dicen algunos historiadores. El ritual de la Navidad fue evolucionando con los siglos. Lo que festejamos hoy día es muy distante de estas primeras Navidades y responde principalmente a costumbres originarias del siglo XIX y a la influencia de la sociedad de consumo. Es decir, hemos hecho del nacimiento de Jesús una fiesta de consumo. ¿Será que estamos retomando nuevamente las Saturnalias? Es una pregunta que de repente nos puede llevar a hacer la investigación. Es decir, se repite nuevamente la historia, ahora tomando como referencia la fiesta de Navidad. La fiesta navideña es una fiesta totalmente de consumo, o sea, se ha perdido prácticamente lo que es la esencia de la misma, porque es un día que usamos para beber, para comer hasta saciarnos y para muchas otras actividades, menos recordar el cumpleaños de Jesús. ¿Cuántos de nosotros le llevamos el regalo a Jesús? De pronto no así pero si hay una familia que necesita, yo puedo de repente de mi cena navideña sacar un plato y llevarle un regalo a Jesús, que de acuerdo a los evangelios, Jesús se manifiesta a través de los pobres, de la gente que necesita. Quien se arrodilla a ayudar a un niño está ayudando a Jesús. Entonces,
podemos ir cambiando esas prácticas, ¿cierto? De todos modos, la verdadera historia del origen de la Navidad no debe distanciarnos de nuestras creencias personales y familiares, puesto que la esencia de estas fiestas trasciende lo histórico y reside en lo espiritual. Y está muy bien que sea así. Trasciende lo histórico y reside en lo espiritual. Eso es Navidad. Acá nosotros, a nombre de todo el equipo de Conéctate con la Estrella, a nombre de todo el personal que trabaja en producción, que está siempre con nosotros, que nos aconseja, que nos instalan micrófono, que nos quitan, que nos ponen, a nombre de todo ese equipo, queremos que pasen una feliz Navidad, pero una Navidad sin tantos excesos, porque en cierta forma la Navidad se celebra aquí, el nacimiento de Jesús en cada una de sus vidas. Feliz Navidad.